El Vaticano tiembla ante un giro inesperado. El cardenal Tagle ha tomado la delantera tras el primer día del cónclave, sacudiendo los cimientos de la Iglesia Católica. Esto no es solo un cambio de liderazgo, es una señal de que la historia está a punto de ser reescrita ante nuestros ojos. Lo que está sucediendo ahora puede transformar el futuro de la fe y del mundo entero. No apartes la mirada porque lo que viene te impactará. Suscríbete ahora y comparte tu opinión abajo. Tu voz es parte de este momento histórico. Parte 1. Sombras sobre Roma. Cuando el sol se ocultó tras los tejados milenarios de Roma, una calma densa cubrió la ciudad. El aire estaba cargado de expectación, de ese tipo de tensión que se siente en la piel y susurra que algo monumental está a punto de suceder. Desde las plazas bulliciosas hasta los callejones empedrados y estrechos, las conversaciones se apagaron en murmullos. Todas las miradas, todos los corazones, todas las oraciones se dirigieron hacia el Vaticano, donde la institución más antigua del mundo se encontraba al borde de una transformación histórica. La muerte del Papa Francisco había dejado a la Iglesia Católica en un estado de luto y de incertidumbre. Durante más de una década, él había sido el pastor de 400 millones de almas, guiando a la Iglesia a través de tormentas de escándalos, olas de reformas y los incesantes cambios de un mundo moderno. Ahora el trono de San Pedro estaba vacío, y la pregunta en los labios de todos era la misma: ¿quién guiará a la Iglesia en su próximo capítulo? La respuesta, al menos por esta noche, estaba oculta tras los muros del Vaticano. El cónclave había comenzado. Dentro de la ciudad del Vaticano la atmósfera era eléctrica. Los guardias suizos se mantenían firmes, sus coloridos uniformes contrastando con la gravedad del momento. Peregrinos y turistas se agolpaban contra las barreras, estirando el cuello, para atisbar un fragmento de la historia en proceso. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaban sus ecos rodando por la plaza, como truenos lejanos. Pero era dentro de la Capilla Sixtina donde se desarrollaba el verdadero drama. Los cardenales, hombres elegidos de todos los continentes, portadores de siglos de tradición y las esperanzas de millones, entraban en el sagrado recinto bajo los frescos de Miguel Ángel. Sus rostros eran solemnes, marcados por el peso de la responsabilidad. Cada cardenal vestía la sotana roja del martirio, recordando que liderar la Iglesia es estar dispuesto a dar la vida por la fe. Las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron con un golpe resonante. El mundo exterior quedó excluido. Extra omnes entonó el maestro de ceremonias. Todos fuera. Solo los cardenales permanecieron a solas con sus oraciones, sus conciencias y el Espíritu Santo. El primer día del cónclave es siempre el más misterioso. Es un día de sombras y susurros, de alianzas forjadas en silencio y viejas rivalidades reavivadas. Las reglas son estrictas, sin teléfonos, sin mensajes, sin contacto con el exterior. Los cardenales están aislados, obligados a confiar en su propio discernimiento y en la guía de Dios. En este mundo clausurado, cada gesto, cada mirada, cada palabra tiene peso. Esta noche, un nombre parecía elevarse sobre todos, llevado en los labios de los cardenales como una oración. Tagle Luis Antonio. Tagle, cardenal de Manila, había sido considerado durante mucho tiempo una estrella ascendente en la Iglesia. Su reputación de humildad, intelecto y compasión le había ganado admiradores en todos los continentes. Para muchos él era la encarnación del futuro de la Iglesia joven, dinámico y profundamente arraigado en la fe del sur global. Para otros era símbolo de continuidad, con la visión del Papa Francisco, una Iglesia que escucha, que acoge, que sale al encuentro de los marginados. Mientras los cardenales tomaban asiento, la presencia de Tagle era inconfundible. No buscaba el protagonismo, pero éste lo encontraba de todos modos.
Sus ojos oscuros y reflexivos recorrían la sala no con ambición, sino con la tranquila confianza de quien sabe quién es y a quién sirve. Comenzaron los rituales, el himno Veni Creator. Spiritus llenó la capilla, sus antiguos versos latinos invocando al Espíritu Santo para guiar el corazón y la mente de los cardenales. Cada uno se acercó manos sobre los evangelios y juró el voto de secreto. El aire estaba saturado de incienso y expectación. Afuera el mundo esperaba. En la plaza de San Pedro, decenas de miles se congregaban, sus rostros iluminados por la suave luz de las velas y el resplandor de las cámaras de televisión. Los presentadores hablaban en voz baja. Los analistas debatían sobre los favoritos y las casas de apuestas fijaban probabilidades. Pero para los fieles esto no era un espectáculo. Era un momento sagrado, un punto de inflexión en la historia de la salvación. Al caer la noche, se emitió la primera votación. Cada cardenal escribió un nombre, en un papel lo dobló y lo colocó en una bandeja dorada. Las papeletas fueron volcadas en una urna de plata, contadas con meticuloso cuidado. El proceso era antiguo, inalterado durante siglos, una danza de tradición y confianza. Nadie esperaba una decisión en la primera votación. Los votos iniciales suelen estar dispersos, reflejando la diversidad de la Iglesia y la complejidad de la tarea. Pero a medida que se leían las papeletas, empezaba a emerger un patrón. El nombre de Tagle aparecía una y otra vez, no como una avalancha, sino como un tambor constante. Aún no era el Papa, pero era el hombre a observar. Humo negro se elevó por la chimenea de la capilla, Sixtina señal para el mundo expectante de que la Iglesia aún no estaba lista para anunciar a su nuevo líder. La multitud en la plaza exhaló un suspiro colectivo, mezcla de decepción y esperanza. El proceso continuaría. Parecía que el Espíritu Santo aún no había terminado de hablar. Dentro el ambiente era tenso pero esperanzado. Los cardenales regresaron a sus habitaciones, algunos sumidos en sus pensamientos, otros en conversación silenciosa. La noche sería larga, las apuestas inmensas. Para el cardenal Tagle, el camino por delante era incierto, pero su fe inquebrantable. Sabía que el liderazgo en la Iglesia no se trata de poder, sino de servicio. No de gloria, sino de sacrificio. Al acercarse la medianoche, Roma dormía inquieta. En el Vaticano las sombras se hacían más profundas, pero también el sentido de destino. El primer día del cónclave había terminado, pero la historia apenas comenzaba, y en su centro, como una vela en la oscuridad, estaba el humilde cardenal de Manila, listo para responder al llamado, si llegaba en el silencio de la noche, mientras las oraciones ascendían desde todos los rincones de la tierra. Una cosa era clara: el mundo observaba y la historia estaba a punto de hacerse realidad. Parte 2. La reunión de los cardenales. La mañana siguiente amaneció sobre Roma con una luz dorada y suave. Pero dentro del Vaticano el ambiente era todo menos apacible. El bullicio de la ciudad contrastaba con la solemnidad que impregnaba los muros sagrados. Para los cardenales, el sueño había sido escaso. La responsabilidad de su tarea pesaba sobre ellos como el peso de los siglos. Ese día volverían a la Capilla Sixtina, cada paso resonando con los ecos de quienes les precedieron. Santos mártires, reformadores y visionarios. El cónclave no era simplemente una reunión. Era un vínculo vivo con los orígenes mismos de la Iglesia. Un drama sagrado que definiría el futuro de la fe para generaciones venideras. Los cardenales se reunieron en el Palacio Apostólico, sus sotanas rojas formando un río de color por los pasillos de mármol. Algunos caminaban con la pausa de la experiencia y la edad. Otros con la energía nerviosa de quienes participaban por primera vez en este ritual tan secreto. Cada rostro contaba una historia de tierras lejanas, de parroquias y misiones, de luchas por la justicia y momentos de oración silenciosa. Eran hombres de todas las razas y lenguas unidos
por el llamado a discernir la voluntad de Dios para su pueblo. El cardenal Luis Antonio Tagle caminaba entre ellos su presencia. Era a la vez serena y magnética. Saludaba a viejos amigos con una sonrisa cálida y a los nuevos con una inclinación de cabeza alentadora. No había nada forzado ni político en su actitud. Se movía con la humildad de un pastor, no con la ambición de un político. Sin embargo, a su paso, las conversaciones se apagaban y las miradas se detenían un instante más. El respeto que inspiraba no era exigido, era entregado libremente. La procesión hacia la capilla Sixtina comenzó en silencio. Solo se escuchaba el suave roce de los zapatos de cuero y el lejano tañido de las campanas. Los cardenales entraron bajo la mirada de los profetas y sibilas de Miguel Ángel, sus rostros iluminados por haces de luz matinal. La capilla parecía respirar viva, con las oraciones de los fieles y las esperanzas de un mundo expectante. El maestro de ceremonias entonó el antiguo himno Veni Creator Spiritus. Las palabras latinas se elevaron y descendieron, una súplica para que el Espíritu Santo descendiera y guiara sus corazones. Los cardenales cantaron sus voces fusionándose en una melodía única y conmovedora. Era un momento fuera del tiempo, un recordatorio de que esto no era solo una contienda política, sino una batalla espiritual por el alma de la Iglesia. Uno a uno, los cardenales se acercaron al altar colocando sus manos sobre los evangelios y jurando el voto de secreto. Las palabras eran simples, pero el significado profundo. No hablarían de nada de lo que ocurriera dentro de esos muros, ni a la prensa, ni a amigos, ni siquiera a la familia. El mundo exterior solo sabría lo que el humo revelara negro. Para ninguna decisión blanco para un nuevo papa. Cuando se juró el último voto, las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron una vez más. Extra omnes. Todos fuera. La frase resonó por los pasillos de mármol, señal de que el trabajo sagrado había comenzado. Dentro, los cardenales tomaron asiento dispuestos en un gran círculo que simbolizaba la unidad de la Iglesia. Cada uno llevaba consigo las oraciones de millones, las esperanzas de naciones y las cargas de un mundo en crisis. No solo estaban eligiendo a un líder, estaban eligiendo un rumbo para el futuro. Tagle se sentó en silencio. Las manos entrelazadas en oración. No era el único en su devoción. Muchos cardenales inclinaban la cabeza buscando sabiduría y valor. El silencio era denso, casi tangible. Era el silencio del discernimiento, de escuchar la voz suave y sutil de Dios. Sin embargo, bajo la superficie, las corrientes de conversación y persuasión ya se agitaban. Las alianzas se formaban y reformaban en susurros. Algunos cardenales favorecían la continuidad con las reformas de Francisco. Otros anhelaban un retorno a la trasladación. El nombre de Tagle estaba en muchos labios, pronunciado con admiración por unos y cautela por otros. Era visto como un puente, un hombre capaz de unir lo antiguo y lo nuevo, Oriente y Occidente, el centro y las periferias. Se preparó la primera votación del día. Cada cardenal escribió un nombre en un papel, cuidando de mantener su elección en secreto. Las papeletas se recogieron, contaron y quemaron. Una vez más, humo negro se elevó desde la chimenea, señalando al mundo que la Iglesia seguía discerniendo. Pero dentro algo había cambiado. El apoyo a Tagle crecía, su nombre aparecía con mayor frecuencia. No era una figura divisoria. Su humildad y apertura lo convertían en un candidato capaz de atraer apoyos de muchos sectores. Para los cardenales de África, Asia y América Latina, representaba esperanza, una señal de que la Iglesia es verdaderamente global, ya no centrada solo en Europa. Para quienes valoraban la tradición, su profunda fe y respeto por la doctrina eran tranquilizadores. Para los reformistas, su compasión y compromiso con la justicia social eran inspiradores. A medida que avanzaba la mañana, los cardenales hicieron una pausa para orar
y reflexionar. Algunos paseaban por los jardines, otros se arrodillaban en la capilla. Tagle encontró un rincón tranquilo pasando el rosario. Entre sus dedos no rezaba por la victoria, sino por la guía, por la sabiduría, para aceptar lo que Dios dispusiera, y la fuerza para servir. Si era llamado, afuera las multitudes en la plaza de San Pedro crecían. Peregrinos ondeaban banderas de todos los países. Sus voces se elevaban en cánticos y oraciones. Los medios de comunicación del mundo observaban cada movimiento buscando pistas, interpretando cada bocanada de humo. Pero la verdadera historia se desarrollaba en silencio, en oración en los corazones de los hombres elegidos para elegir. Cuando los cardenales regresaron para la siguiente votación, la tensión era palpable. El futuro de la Iglesia estaba en juego. Elegirían a un hombre de continuidad o de cambio. Mirarían al pasado o al futuro. Seleccionarían a un pastor del sur global o regresarían a los caminos familiares de Europa. El nombre de Tagle estaba ahora en el centro de cada conversación. Era el favorito. El hombre cuya fe y humildad habían capturado la imaginación de sus pares. Sin embargo, el resultado estaba lejos de ser seguro. El cónclave es un lugar de sorpresas donde el Espíritu Santo se mueve de maneras que nadie puede predecir. Mientras avanzaba el día, los cardenales se preparaban para otra votación. El mundo esperaba conteniendo el aliento mientras el drama del cónclave continuaba. Dentro de la capilla Sixtina, la reunión de los cardenales era más que una asamblea. Era un momento de destino, un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Y en el corazón de todo el cardenal Tagle oraba, escuchaba y esperaba, listo para servir fuera, cual fuera. El foté. Parte 3. La primera votación dentro de la capilla Sixtina. El ambiente era denso, cargado de historia y expectación. Los 133 cardenales electores aislados del mundo exterior tomaban asiento bajo la mirada de los frescos de Miguel Ángel, rodeados de siglos de tradición y responsabilidad. Era el corazón del cónclave, un ritual casi inalterado durante siglos, pero que ahora latía con la urgencia de un momento único. Afuera el mundo aguardaba. Dentro el destino de la Iglesia Católica se escribía en silencio. Y oración. La votación comenzó en la tarde, siguiendo protocolos ancestrales. Los cardenales en orden de precedencia se acercaron uno a uno al altar con su papeleta en la mano. Entre los primeros en votar estaba el cardenal Luis Antonio Tagle III, en la secuencia reflejo de su rango y su creciente influencia en la curia romana. Cada uno escribía el nombre del hombre que consideraba digno de ser el próximo papa. Las papeletas se recogían, contaban, y como manda la tradición se quemaban, enviando una señal al mundo. Poco después de las 15:00 gruesas columnas de humo negro se elevaron desde la chimenea de la capilla. Sixtina, señal inequívoca para las decenas de miles reunidas en la plaza de San Pedro, y millones que seguían la transmisión global. No se había elegido papa en la primera votación. La primera ronda rara vez es decisiva y suele servir como termómetro de las tendencias y alianzas entre los cardenales. Aún así, el simbolismo era poderoso. El mundo tendría que seguir esperando, orando y esperando un poco más. Pero dentro algo importante ya se estaba gestando. Al contarse los votos, dos nombres comenzaron a destacar. El cardenal Pietro Parolin, experimentado diplomático italiano y secretario de Estado, y el cardenal Luis Antonio Tagle, el filipino al frente del dicasterio para la evangelización brazo, misionero de la Iglesia. Para muchos el ascenso de Tagle fue el acontecimiento más electrizante del día. A sus 67 años, representa la energía de una nueva generación y el alcance global de la Iglesia moderna. Conocido como el Francisco asiático, su reputación de humildad, compasión y apertura progresista
resuena especialmente entre la mayoría de cardenales, muchos de los cuales fueron nombrados por el propio Francisco. El atractivo de Tagle va más allá de su personalidad o sus posturas. Es lo que simboliza, por primera vez, la posibilidad de un papa asiático, un líder proveniente de las periferias que tanto defendió Francisco, se siente real y cercana. En Filipinas, donde más del 80% de la población es católica, la emoción es palpable. La idea de que uno de los suyos pueda llegar al trono de Pedro es motivo de orgullo, nacional y espiritual, una señal de que la Iglesia es verdaderamente universal y está dispuesta a escuchar voces de todos los continentes. Sin embargo, el cónclave está lejos de terminar. La primera votación reveló a los favoritos, pero también expuso las profundas divisiones dentro del colegio cardenalicio. Algunos, especialmente de Europa y África, anhelan un regreso a tradiciones más estrictas y una interpretación conservadora de la doctrina. Otros, inspirados por el legado de Francisco, buscan un papa que continúe el camino de la reforma y la apertura. La tensión entre estos grupos es palpable, y las siguientes rondas de votación pondrán a prueba la capacidad de llegar a un consenso o forzarán la búsqueda de un compromiso. Mientras los cardenales abandonaban la capilla al caer la tarde, el mundo exterior hervía de especulaciones. Los medios debatían el significado del humo negro. Los analistas ponderaban las fortalezas de Tagle y Parolin. Y los católicos de todo el mundo rezaban por sabiduría y unidad. Pero en el interior del Vaticano, el proceso apenas comenzaba. Los cardenales regresarían al día siguiente para hasta 4 nuevas rondas de votación, 2 por la mañana y 2 por la tarde, hasta que alguien alcanzara la mayoría de 2/3 necesaria para ser elegido. Solo entonces el humo blanco anunciaría al nuevo pastor. Por ahora, el cardenal Tagle se encontraba en el centro de las esperanzas y ansiedades del mundo católico. La primera votación no había coronado a un papa, pero sí dejó algo claro. Tagle ya no era solo un candidato, sino el nombre a seguir, el favorito en un cónclave que promete definir el futuro de la Iglesia Católica por muchos años. Arete, parte 4. El ascenso de Tagle. Mientras la tarde caía sobre Roma y el humo negro de la primera votación se disipaba en el cielo, el ambiente dentro y fuera del Vaticano se volvía cada vez más intenso. Entre los cardenales comenzaba a consolidarse el nombre de Luis Antonio Tagle como el favorito para guiar a la Iglesia hacia una nueva etapa. No era solo una cuestión de votos, sino de símbolos, expectativas y la posibilidad de un cambio histórico. Para el catolicismo mundial. Tagle, de 67 años, originario de Filipinas, representa mucho más que una opción geográfica distinta. Su figura encarna el espíritu de apertura, compasión y cercanía pastoral que marcó el pontificado de Francisco. No en vano, ha sido apodado por muchos como el Francisco asiático. Su visión pastoral refleja la de su predecesor. Una iglesia que escucha antes de juzgar, que acoge antes de excluir, que sana antes de condenar. En los últimos años, Tagle ha trabajado en el Vaticano supervisando las actividades misioneras, lo que le ha permitido conectar con comunidades católicas de todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Su estilo cercano, su humildad y su capacidad para comunicarse con los fieles, tanto en persona como a través de las redes sociales, le han ganado el cariño de millones, especialmente entre los jóvenes y los marginados. Tagle ha defendido con valentía una iglesia más inclusiva. Ha pedido evitar el lenguaje duro hacia la comunidad LGBTQ+, ha instado a considerar cada caso de católicos divorciados y vueltos a casar de manera individual, y ha sido crítico con los enfoques estrictos hacia madres solteras y personas en situaciones difíciles.
Al mismo tiempo mantiene posturas firmes en temas como el aborto y la eutanasia, a los que se opone por convicción moral y doctrinal. Su ascenso también representa una ruptura con la tradición eurocéntrica de la Iglesia. Si Tagle es elegido, será el primer papa de Asia en la historia moderna. Un hecho que sería celebrado no solo en Filipinas, sino en todo el continente y en las comunidades católicas de África y América Latina, que ven en él la esperanza de una Iglesia verdaderamente global. Su biografía desde sus orígenes humildes, cerca de Manila, hasta su llegada a los más altos cargos eclesiásticos, inspira a millones que se ven reflejados en su historia de esfuerzo y servicio. Las comparaciones con otros candidatos, como el cardenal Pietro Parolin, resaltan aún más la singularidad de Tagle. Mientras Parolin es visto como un diplomático experimentado y administrador eficiente, Tagle es percibido como el pastor cercano, el hombre que predica con el ejemplo y que conecta con el pueblo, desde la sencillez y la autenticidad. Su capacidad para atraer multitudes a sus homilías, tanto en las iglesias como en las transmisiones en vivo, lo distingue como un líder carismático y profundamente humano. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Algunos críticos han señalado su gestión en Caritas Internationalis y su respuesta a los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Otros temen que su estilo pastoral pueda encontrar resistencia entre los sectores más conservadores del colegio cardenalicio, que buscan una vuelta a disciplina y la claridad doctrinal. Pero la fuerza de Tagle radica en su capacidad para tender puentes, para dialogar y para buscar la unidad en la diversidad. En el Vaticano, la expectación crece. Los analistas y medios internacionales lo sitúan en todas las listas de favoritos, y las casas de apuestas reflejan el cambio en las tendencias. La prensa internacional destaca su sonrisa, su empatía y su compromiso con los pobres y los excluidos, rasgos que lo acercan al pueblo y lo diferencian de otros candidatos. Para los fieles filipinos, la posibilidad de ver a uno de los suyos en la cátedra de Pedro es motivo de orgullo y esperanza. Las iglesias en Manila y en todo el país se llenan de oraciones y vigilias, mientras las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo y emoción ante la posibilidad histórica. Tagle no solo es un símbolo para Asia, sino para todos aquellos que sueñan con una iglesia más cercana, más compasiva y más abierta al mundo moderno. Así, mientras la noche cae sobre la ciudad eterna y los cardenales se preparan para nuevas votaciones, el nombre de Tagle resuena con fuerza en los pasillos del Vaticano y en los corazones de millones de creyentes. Su ascenso no es solo el de un hombre, sino el de una visión de iglesia. Una iglesia que escucha, que acompaña y que se atreve a mirar hacia el futuro, sin miedo, guiada por la fe, la esperanza y el amor. Parte 5. El espíritu de Francisco. Desde el instante en que el nombre de Tagle comenzó a resonar con fuerza en la Capilla Sixtina, el mundo percibió que no solo se trataba de un cambio de liderazgo, sino de la posible continuidad de una visión que ya había transformado la Iglesia bajo el pontificado de Francisco Tagle, apodado por muchos como el Francisco asiático, o encarna de manera natural el espíritu de apertura, humildad y compasión que caracterizó al Papa argentino. El liderazgo de Tagle está marcado por una sencillez profunda y una cercanía real con los pobres y marginados, reflejando las prioridades de Francisco sus años como arzobispo de Manila y posteriormente como prefecto del dicasterio para la evangelización. Le han dado una experiencia pastoral global, especialmente en los países en desarrollo, donde el catolicismo crece con más fuerza. Tagle es conocido por viajar en transporte público, compartir la mesa con los más necesitados y alzar la voz en defensa de la justicia social. Estos gestos lo han convertido en un referente para jóvenes católicos y para quienes anhelan una iglesia cercana al pueblo. Sus posturas progresistas son claras. Ha defendido la justicia ambiental,
ha mostrado apertura al diálogo sobre cuestiones delicadas como los matrimonios no sacramentales y ha pedido una actitud más misericordiosa hacia madres solteras y personas marginadas. Su estilo accesible y natural, su capacidad de conectar con los jóvenes y su sentido del humor lo convierten en un puente entre generaciones y culturas. Además, su formación teológica y su dominio de varios idiomas refuerzan su perfil como líder global. Sin embargo, la visión de Tagle no está exenta de controversias. Algunos han cuestionado su capacidad administrativa, especialmente tras las dificultades de gestión en Caritas Internationalis, la red global de caridad del Vaticano. Otros señalan que, aunque es progresista en muchos aspectos, mantiene una postura firme en temas morales fundamentales, como su oposición al aborto y a la eutanasia. Aún así, el hecho de que sea visto como el candidato más probable para continuar con las reformas de Francisco, que implica una iglesia abierta al mundo moderno enfocada en la misericordia y en los pobres, lo ha convertido en el centro de atención del cónclave. Si Tagle fuera elegido, sería una señal clara para los 400 millones de católicos de que la Iglesia elige avanzar, no retroceder, abrazando una visión de inclusión y compasión. Su liderazgo supondría la continuidad de la era de Francisco, una Iglesia que busca el diálogo antes que la división, que escucha antes de juzgar y que no teme enfrentar el dolor del mundo con esperanza y humildad. Mientras los cardenales se preparan para la siguiente ronda de votaciones, el espíritu de Francisco permanece en cada conversación, en cada oración, en cada mirada dirigida al humilde cardenal de Manila. El mundo espera conteniendo el aliento para ver si la visión que comenzó con Francisco encontrará nueva vida en las manos de Tagle, un pastor dispuesto a guiar a la Iglesia hacia una nueva era. Parte 6. El peso de la tradición. La noche vuelve a caer sobre Roma, y las piedras antiguas del Vaticano absorben la tensión y la esperanza que laten en sus pasillos. El cónclave avanza, y aunque el mundo mira con ansias el humo de la Capilla Sixtina, dentro de esos muros el proceso es mucho más que una simple votación. Es el choque entre la fuerza de la tradición y el llamado al cambio. Los cardenales no solo eligen un nuevo papa, luchan con el alma misma de la Iglesia Católica, midiendo cada paso con el peso de 2000 años de fe, sacrificio y memoria. El ritual es en sí mismo un recordatorio de esa herencia. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto tiene un significado profundo. Los cardenales visten de rojo en honor a los mártires, juran secreto absoluto y cantan himnos latinos que han resonado en la Capilla Sixtina durante siglos. Las papeletas escritas a mano y quemadas tras cada escrutinio conectan este cónclave con todos los que le precedieron. No hay listas previas de candidatos. Cada nombre escrito es fruto de la oración y el discernimiento personal. Para Luis Antonio Tagle, el peso de la tradición es tanto una herencia como un reto. Aunque es visto como el hombre del futuro, su vida está marcada por el pasado. Nacido en Filipinas, un país donde la fe católica llegó con la colonización y se arraigó en la vida cotidiana. Tagle creció en una familia sencilla, donde la religión era refugio y esperanza. Su formación en Roma y su experiencia en parroquias humildes le dieron un profundo respeto por la historia y la diversidad de la Iglesia. A medida que avanza el cónclave, Tagle es consciente de que no todos los cardenales desean cambios rápidos. Muchos, sobre todo de Europa y África, temen que la Iglesia pierda su identidad si se adapta demasiado al mundo moderno. Para ellos el cónclave no es solo una elección, sino la defensa del depósito de la fe, ese tesoro que ha sobrevivido persecuciones, crisis y reformas. Los debates, aunque discretos y respetuosos, son intensos. Unos sueñan con una Iglesia más abierta y dialogante, otros con una vuelta a la disciplina y la claridad doctrinal.
La tradición no es solo un conjunto de normas, sino una memoria viva. Los cardenales recuerdan a los mártires, a los misioneros que llevaron el Evangelio a tierras lejanas, a los creyentes que mantuvieron la esperanza en tiempos oscuros. Tagle en sus homilías suele hablar de los mártires filipinos, de familias azotadas por la pobreza y de comunidades que han resurgido tras desastres naturales. Para él, la Iglesia no es un museo, sino un cuerpo vivo llamado a recordar, a sanar y a soñar. Pero esa memoria también puede ser una carga. Para algunos la tradición es refugio y estabilidad. Para otros es un obstáculo para el cambio. En el comedor de la residencia de Santa Marta, donde los cardenales almuerzan y dialogan aislados del mundo exterior, las conversaciones giran en torno a la necesidad de encontrar un equilibrio. Cómo ser fieles a la raíz, sin dejar de responder a los desafíos del presente. Es en esos momentos, lejos de los focos, donde se forjan consensos y se ponen a prueba las convicciones. Tagle, con su humildad y su capacidad de escucha, se convierte en un puente entre generaciones y sensibilidades. No reza por la victoria, sino por la sabiduría, para aceptar la voluntad de Dios y la fuerza para servir. Si es llamado, sabe que el liderazgo en la Iglesia es servicio, no poder. Sacrificio, no gloria. Su visión es la de una fidelidad creativa, una Iglesia que custodia su herencia, pero que no teme abrir puertas y tender la mano a los que están lejos o heridos. El proceso sigue su curso. Tras cada ronda de votación, los cardenales regresan a Santa Marta, donde duermen y viven aislados hasta que haya consenso. Allí, en el silencio de la noche, la tradición se mezcla con la esperanza. Las reglas del cónclave son estrictas. 4 votaciones por día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si no hay acuerdo, el proceso puede extenderse aunque en tiempos recientes rara vez ha durado más de 3 días. La mayoría necesaria es de 2/3, es decir, 89 votos de los 133 electores. Mientras tanto, el mundo observa. Los fieles rezan por una señal. Los medios especulan y las redes sociales amplifican rumores y bulos, especialmente contra los favoritos como Tagle. Pero, dentro de la Capilla Sixtina, el verdadero trabajo es invisible. Oración, discernimiento y el peso de la tradición, que invita a mirar hacia atrás para poder avanzar. En las primeras votaciones, la tradición suele pesar más que el impulso de cambio, pero a medida que pasan las horas y se suceden las rondas, la necesidad de consenso obliga a los cardenales a dialogar, a ceder, a buscar una figura capaz de unir Tagle con su historia de servicio y su visión de Iglesia abierta. Representa para muchos ese punto de encuentro. Para otros es el guardián de una tradición viva, capaz de renovarla sin romperla. Cuando la noche cae y Roma se sumerge en el silencio, los cardenales se preparan para una nueva jornada. El humo negro sigue saliendo de la chimenea, pero en los corazones de muchos ya se vislumbra la posibilidad de un nuevo amanecer. El peso de la tradición no es solo una carga, es también la fuente de la esperanza, que quizás pronto se traduzca en humo blanco y en el inicio de una nueva era. Para la Iglesia parte 8, el misticismo del cónclave. El cónclave, envuelto en un aura de misterio y solemnidad, se desarrolla bajo reglas y tradiciones que apenas han cambiado en siglos. Cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron el 7 de mayo de 2025, 133 cardenales quedaron completamente aislados del mundo exterior. Cada rincón, cada acceso, cada ventana fue sellada y revisada para evitar cualquier filtración de información o interferencia tecnológica. Desde cámaras ocultas hasta drones, el Vaticano, en la era digital, redobló esfuerzos para garantizar el secreto absoluto. No ibat suat, no ibat ñap nadie, entra ni sale, y cualquier violación del juramento de silencio se castiga con la excomunión inmediata. El proceso es tan solemne como minucioso.
Los cardenales, tras escuchar la meditación inicial y prestar juramento, reciben las papeletas de votación. Se eligen por sorteo 3 escrutadores, 3 encargados de recoger votos de los cardenales enfermos y 3 revisores. Cada cardenal escribe el nombre de su elegido, dobla el papel y lo deposita en la urna dorada. El recuento es meticuloso y al terminar las papeletas se queman en una estufa especial. El humo negro o blanco es la única señal para el mundo exterior sobre el avance del cónclave. La rutina diaria del cónclave está marcada por la oración, la reflexión y la votación. Al amanecer, los cardenales celebran misa y rezan juntos. Luego se dirigen a la Capilla Sixtina para la primera ronda de votación. Si no hay consenso tras 2 escrutinios, se realiza la primera fumata del día, generalmente alrededor del mediodía. Después de un almuerzo sencillo en la Casa Santa Marta, regresan para 2 votaciones más por la tarde y una segunda fumata cerca de las 19:00. Si tampoco hay acuerdo, la espera continúa y la expectación crece en la Plaza de San Pedro, donde decenas de miles de fieles y periodistas observan cada señal de humo. El aislamiento es total. Los cardenales no pueden comunicarse con el exterior, ni siquiera con familiares o asistentes. Los dispositivos electrónicos están prohibidos y el Vaticano ha implementado barridos de seguridad para evitar cualquier intento de espionaje. 80 puertas internas y externas han sido selladas con plomo y la vigilancia es constante. El silencio y el secreto no son solo medidas de seguridad, sino también una invitación a la introspección y la apertura al Espíritu Santo. En este ambiente de recogimiento, las alianzas y los debates se suceden en voz baja. Los nombres de los candidatos favoritos, como Tagle y Parolin, circulan en susurros. Cada voto es fruto de la oración, la reflexión y a menudo de intensos diálogos privados. Tagle, con su humildad y su visión pastoral, gana cada vez más apoyos, pero también enfrenta reticencias de los sectores más conservadores. La dinámica es fluida. En cada ronda, los equilibrios pueden cambiar, y la unanimidad solo se alcanza cuando la mayoría siente que el elegido es verdaderamente la voluntad de Dios. El cónclave es mucho más que una elección política. Es un acto de fe colectiva, un ejercicio de discernimiento espiritual. Los cardenales, conscientes de la mirada del mundo y del peso de la historia, buscan no solo a un líder, sino a un pastor capaz de guiar a la Iglesia en tiempos de cambio y desafíos. El silencio de la Capilla Sixtina contrasta con la expectación bulliciosa de la Plaza de San Pedro, pero ambos espacios están unidos por la esperanza y la oración. Mientras el humo negro sigue saliendo de la chimenea, la tensión crece. En cada rincón del Vaticano, en cada parroquia de Filipinas y en cada hogar católico del mundo, millones de personas rezan y esperan. El misticismo del cónclave reside precisamente en ese misterio. Nadie sabe cuándo ni quién será elegido, pero todos confían en que el Espíritu Santo guiará la decisión. Y en el centro de esta espera, el nombre de Tagle resuena con fuerza, símbolo de una iglesia que busca renovarse sin perder su esencia. Parte 9. El hombre detrás del nombre. Mientras el mundo entero fija su atención en la Capilla Sixtina y el nombre de Tagle resuena en medios y conversaciones, se hace evidente que este momento no solo trata de un favorito en una elección papal, sino de la historia, el carácter y el espíritu del hombre en el centro de la esperanza católica. Luis Antonio Tagle nació en 1937 en Manila, en el seno de una familia sencilla y profundamente católica. Su infancia estuvo marcada por la fe vivida en lo cotidiano, misas en barrios humildes, oración en familia y una sensibilidad especial hacia el sufrimiento y la alegría de su pueblo. Desde joven, Tagle mostró una inclinación natural a la escucha y la empatía.
cualidades que lo acompañarían durante toda su vida sacerdotal. Después de ser ordenado sacerdote, Tagle sirvió en parroquias de Manila, donde se le veía celebrando misas y cigalas, visitando enfermos y compartiendo la mesa con los más pobres. Su estilo pastoral era cercano, directo y siempre atento a las necesidades de los demás. Posteriormente realizó estudios avanzados de teología en Estados Unidos, donde profundizó en la historia y los desafíos contemporáneos de la Iglesia, pero nunca perdió el contacto con sus raíces filipinas. Su trayectoria fue ascendiendo de manera constante, pero siempre marcada por la humildad. Tagle fue rector de seminario, profesor de teología y miembro de la Comisión Teológica Internacional bajo el liderazgo del entonces cardenal Joseph Ratzinger. Futuro Benedicto XVI. Allí su voz se hizo escuchar como la de un teólogo profundo, pero también como la de un pastor con los pies en la tierra. En 2012 el Papa Benedicto XVI lo nombró cardenal, convirtiéndolo en uno de los más jóvenes del colegio cardenalicio. Su llegada al arzobispado de Manila y más tarde a la presidencia de Caritas Internationalis y al dicasterio para la evangelización consolidó su perfil como un líder global, pero siempre fiel a su vocación de servicio. A pesar de sus altas responsabilidades, Tagle nunca dejó de visitar las zonas más pobres de Filipinas, donde celebraba la Eucaristía y escuchaba los relatos de quienes sufrían. Tagle es un hombre de profunda oración, conocido por su capacidad de escuchar antes de hablar, de acoger antes de juzgar. Su visión de la Iglesia está inspirada en el Concilio Vaticano II y en las reformas de Francisco, una Iglesia que sale al encuentro, que actúa como hospital de campaña para los heridos, que pone la misericordia y la inclusión en el centro de su misión. Ha defendido la dignidad de los migrantes, ha abogado por el diálogo interreligioso y ha invitado a la Iglesia a estar siempre cerca de los pobres y marginados. Su liderazgo no está exento de desafíos. Ha enfrentado divisiones internas, críticas a su gestión y momentos de crisis. Sin embargo, su respuesta ha sido siempre la paciencia, la oración y la búsqueda de la reconciliación. Tagle no busca el poder ni el protagonismo. Se define a sí mismo como un simple servidor, y esa autenticidad le ha ganado el respeto de cardenales, sacerdotes y laicos en todo el mundo. En el cónclave, el nombre de Tagle no solo representa una opción de futuro, sino un estilo de liderazgo basado en la humildad, la escucha y el servicio. Su historia personal marcada por la cercanía a los más necesitados y por una fe vivida con alegría y sencillez, inspira a millones que ven en él la esperanza de una iglesia renovada, capaz de tender puentes y sanar heridas. Sea cual sea el resultado final, el testimonio de Tagle ya está dejando huella, recordando a todos que la verdadera grandeza en la Iglesia se mide por la capacidad de amar y servir. Parte 10. El amanecer de una nueva era. La primera jornada del cónclave de 2025 concluyó bajo un cielo romano cargado de expectación. El humo negro que emergió de la Capilla Sixtina no fue un signo de derrota, sino el reflejo de un proceso antiguo marcado por el discernimiento, la oración y el peso de la historia. Para los 133 cardenales electores aislados tras puertas cerradas y comprometidos con un juramento sagrado, los días siguientes pondrían a prueba su sabiduría, su fe y su visión para el futuro de la Iglesia Católica. En el exterior, la plaza de San Pedro se transformó en un mosaico de rostros, banderas y oraciones. Decenas de miles de personas, creyentes y curiosos, aguardaban en silencio o en cánticos atentos a cualquier señal que anunciara el desenlace. Millones más seguían la transmisión desde todos los rincones del planeta, conectados por la esperanza y la incertidumbre. El cónclave se había convertido en una vigilia global, un momento en que los sueños y las inquietudes de los católicos y de muchos más allá de la Iglesia se entrelazaban en una espera común.
dentro de la capilla. Sixtina, los cardenales se preparaban para una nueva jornada. El ritmo era implacable. Misa matutina, 2 rondas de votación. Regreso a Santa Marta para el almuerzo. Y luego 2 escrutinios más por la tarde. Cada sesión albergaba la posibilidad de un giro, de que el consenso se cristalizara en torno a un solo nombre. La historia reciente mostraba que el proceso rara vez se extendía más allá de unos pocos días, aunque el Espíritu Santo no conoce de calendarios ni de prisas. Pero este cónclave tenía un matiz especial. El mundo no solo esperaba un nuevo líder, sino una señal sobre el rumbo de la Iglesia. Continuaría el camino de Francisco abrazando la misericordia, el diálogo y la periferia. ¿O volverías a una visión más tradicional y cerrada? Para muchos, el cardenal Tagle se había convertido en la respuesta viva a esas preguntas, símbolo de continuidad y esperanza. Su nombre ganaba fuerza en cada escrutinio como el guía más prometedor hacia una nueva era. Sin embargo, el cónclave es mucho más que una competencia. Es un crisol donde la tradición y la transformación se encuentran, donde siglos de fe dialogan con las urgencias del presente. El juramento de secreto, la quema de papeletas, el silencio que envuelve cada voto. Todo ello no son simples formalidades, sino recordatorios de que aquí no se juega solo la política, sino el destino espiritual de una comunidad global. Con el amanecer de un nuevo día, la tensión dentro de la capilla Sixtina se reflejaba en la esperanza de quienes esperaban fuera. Los fieles buscaban signos, un gesto, una expresión, un rumor, el color del zumo. Pero la verdadera transformación se gestaba en los corazones de los electores mientras ponderaban no solo las necesidades de la Iglesia, sino también los clamores de un mundo sediento de sentido de unidad y de paz. En el centro de este momento histórico se encontraba el humilde pastor de Manila fuera, o no elegido. El testimonio de Tagle ya había dejado huella. Encarnaba la capacidad de la Iglesia para renovarse, para escuchar, para tender la mano a los que están en los márgenes. Si era llamado, sería el puente entre pasado y futuro, entre tradición y cambio, entre Roma y el mundo. Si no, el espíritu que representa seguiría inspirando el camino de la Iglesia, mientras repicaban las campanas de San Pedro y los cardenales volvían a la capilla. Sixtina, el mundo contenía la respiración. El amanecer de una nueva era estaba cerca, no solo para la Iglesia católica, sino para todos los que buscan esperanza en tiempos inciertos. El desenlace del cónclave pronto se revelaría en una señal antigua, el color del humo sobre Roma. Y con él la historia de fe, coraje y renovación volvería a empezar. As the first day of the 2025 Papal Conclave draws to a close, the world stands united in anticipation and hope. The black smoke rising from the Sistine Chapel signals that the cardinals are still discerning, guided, not by outside opinion, but by prayer tradition and the prompting of the Holy Spirit. This is a moment that transcends headlines and speculation, a sacred journey whose outcome will shape the future of the Catholic Church and inspire millions